Máquinas de prensado Kowalka. Series D. Fáciles de usar, recomendadas en mercados automotrices para prensar mangueras de frenos y de dirección hidráulica. D165. Con 60 toneladas de fuerza, tiene la capacidad y el poder de prensar conexiones para mangueras hidráulicas hasta 1 1/4 pulgadas 4 mallas y 1 pulgada 6 mallas. D205. Con 80 toneladas de fuerza, tiene la capacidad y el poder de prensar 2 pulgadas 4 y 6 mallas en conexiones para mangueras hidráulicas. Esta serie viene equipada con manual de uso, un tope para mayor rapidez de prensados en serie, microfiltro para que respire aire no contaminado, plato de empuje, grasa especial para fricción, tablas de prensados certificadas por el fabricante, portadados, utilizado para almacenar los dados de forma ordenada, un juego de 7 o 10 dados, dependiendo de la máquina seleccionada. Serie CC, recomendada para mercados más especializados, hidráulicos e industriales. Es una nueva tecnología en máquinas de prensado que permite realizar un trabajo de forma rápida y precisa. CC30. Con 155 toneladas de fuerza, tiene la capacidad y el poder de prensar hasta 2 pulgadas 2 mallas, 1 1/2 pulgadas 4 mallas y 1 1/4 pulgadas 6 mallas, en conexiones para mangueras hidráulicas. CC200. Con 340 toneladas de fuerza, prensa hasta 2 pulgadas 6 mallas en conexiones para mangueras hidráulicas y hasta 2 1/2 pulgadas en mangueras industriales. CC400. Con 265 toneladas de fuerza, prensa hasta 2 pulgadas 6 mallas en mangueras hidráulicas y hasta 4 pulgadas en mangueras industriales. Esta serie viene equipada con manual de uso, puño utilizado para cambiar los dados, microfiltro, punta de la grasera, tope utilizado para facilitar el prensado e indica hasta dónde se debe introducir la conexión en la máquina, tabla de prensado, portadados, un juego de 11, 12 o 16 dados dependiendo de la máquina seleccionada. Cada juego de dados tiene 3 medidas especificadas en su caja. Medida del dado maestro es la medida del cilindro cerrado. Esta varía dependiendo de la máquina de prensado. Medida total del dado cerrado. Esta medida permite un prensado más preciso sin necesidad de intercambiar dados. Varía en cada dado. Longitud del dado. Es la medida suficiente para abarcar completamente el ferrul. Instalación. Para las máquinas D165, D205 y CC30 se debe disponer de una mesa firme de 1 metro de ancho por 2 metros de largo por 0,95 metros de alto. Para las máquinas CC200 y CC400, la mesa debe ser de 1 metro de ancho por 0,6 metros de largo por 0,55 metros de alto, ambas con capacidad de soporte de 300 kilogramos y muy bien alumbradas. Se recomienda mantenerla alejada de otras herramientas de trabajo. Nunca use la máquina utilizando una extensión eléctrica para evitar algún daño a la prensadora. Todas las máquinas de prensado están completamente ensambladas, calibradas y listas para su uso. Sin embargo, antes de operarlas se recomienda que verifique el nivel de aceite, el cual debe estar justo a la mitad del visor. Si necesita añadir aceite, utilice hidráulico grado 68. Calibración para máquinas de la serie D. Para verificar si la máquina se encuentra descalibrada, debe realizar lo siguiente. Introduzca cualquier dado en la máquina y ponga el plato de prensado sobre él. Ajuste el microajustador a 0 si es en milímetros, 95 si la máquina está en pulgadas. Presione la goma de apagado encendido. Si el cilindro se extiende completamente y la máquina hace presión por 1 segundo, significa que está calibrada correctamente. De lo contrario, la prensadora se encuentra descalibrada. Existen 2 tipos de descalibración. Un primer caso es que la máquina esté prensando sobre la medida deseada. El otro caso es que esté prensando por debajo de la medida deseada. Pasos para calibrar una máquina de prensado serie D. Manteniendo el micrómetro en 0, presione y sostenga el switch de prendido. En caso de que la máquina esté prensando sobre la medida,
Para calibrar debe girar el tornillo hacia la izquierda. Esto hace que el prensado sea menos fuerte. De lo contrario, debe girar hacia la derecha, lo que haría un prensado más severo en caso de estar prensando por debajo de la medida deseada. Calibración para máquinas de la serie CC. Ajuste el micrómetro en 0. Coloque el dado 16 milímetros. Cierre la válvula. Con una barra calibrada de 16 milímetros se acciona el cilindro hasta que haga el prensado final durante 1 segundo de fuerza. La barra queda ajustada y la máquina no acciona. Esto indica que está bien calibrada. Pasos para calibrar una máquina de prensado serie CC. En caso de que la máquina esté prensando por debajo de la medida deseada, la barra calibrada de 16 milímetros queda floja y debe sacar el frontal y girar el micrómetro hacia la derecha completamente. Asegúrese de sujetar el tornillo y de esta forma la calibración ha sido completada. Mantenimiento de máquinas de prensado serie D. Mantener lubricado con la grasa especial para fricción el cono donde se colocan los dados y el plato de empuje por la parte inferior para un prensado más uniforme. Periódicamente los dados y tornillos de la prensadora deben ser ajustados y lubricados. Mantenimiento máquinas de prensado serie CC. Lubricación de la cabeza de prensado. Para lubricar la cabeza de prensado correctamente, cierre la misma a un 80% y luego proceda a inyectar la grasa por medio de las conexiones localizadas en la parte frontal de los dados máster. Asegúrese de solo usar grasa de alta presión. Preparación de la manguera para el ensamble. Para todas las máquinas de prensado se deben realizar los siguientes pasos. Seleccione la manguera y la conexión apropiada para hacer el ensamble. Corte la manguera al largo adecuado. La longitud de corte de la manguera se determina restando el factor de corte de cada conexión al largo total del ensamble. Para asegurarse que la manguera entre completamente en la conexión, marque la profundidad de inserción sobre la manguera antes de insertarla en la conexión. Luego introduzca la manguera dentro de la espiga de la conexión con firmeza. Prensado con la máquina serie D. Seleccione el juego de dados apropiado para el ensamble según las tablas de prensado suministradas. Ajuste el micrómetro al setting recomendado de la tabla. Ubique el dado en la máquina. Coloque el plato de empuje sobre el dado. Inserte la manguera por la parte inferior del dado y alíñela con la parte superior del mismo. El asentamiento incorrecto del juego de dados producirá daños severos a los mismos y al cono de la base. El alineamiento debe quedar como se muestra. Luego se debe presionar el botón negro para el arranque. El cilindro comenzará a bajar y hará contacto con el plato de empuje y prensará la conexión. La máquina se detendrá automáticamente. Cuando el cilindro regrese a su posición inicial, se podrá sacar la conexión prensada. Prensado con la máquina serie CC. Seleccione el juego de dados apropiado para el ensamble según las tablas de prensado suministradas. Para colocar manualmente los dados en la máquina, se debe abrir la cabeza de prensado completamente y comenzar a encajar los dados individualmente, asegurándose que el estampado de los dados estén hacia el frente. Los dados deben encajar bien en su lugar antes de comenzar a prensar. Los dados también se pueden insertar con la herramienta magnética. Para ello, la cabeza de prensado debe estar completamente abierta e ir alineando con los pines para comenzar a cerrar la cabeza de prensado de manera que estos encajen en su lugar. Siempre observe todos los 8 pines al mismo tiempo para evitar romperlos. Una vez todos cerrados, proceda a sacar la herramienta. El diámetro de prensado final va a ser igual a la medida del dado colocado, más el número del microajustador. Inserte la conexión en la máquina y presione cualquiera de los 2 botones de prender-apagar. La cabeza de prensado comenzará a cerrar y una vez que el ciclo haya terminado, esta se apagará automáticamente. Asegúrese de alinear la conexión hacia el centro del dado para mejores resultados. Verificación del ensamble realizado. En todas las máquinas de prensado, una vez realizado el ensamble, se verifica si está correcto. Para ello, se debe medir con un vernier el diámetro de prensado en la superficie plana del ferrul y en el centro del mismo. Luego se compara con los datos de la tabla de prensado
y esta medida debe estar en el rango de prensado. Debe tener una tolerancia máxima de más o menos 0.05 milímetros. Una vez practicados estos pasos, ya la manguera está lista para usar. Realiza el prensado de conexiones fácilmente, sin riesgo y como un verdadero profesional con Covalca.